Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen, y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Esta historia que les voy a contar es real. Me pasó a mí, y aunque muchos no me crean, llevo las marcas del terror en mi memoria hasta el día de hoy. Mi nombre es Mario, y soy de un pueblito cerca de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Toda mi vida he sido un hombre trabajador, de esos que no le tienen miedo al trabajo pesado ni a las noches largas. Cuando me ofrecieron el trabajo de velador en un rancho grande a las afueras del pueblo, no lo pensé dos veces. Necesitaba el dinero y el trabajo parecía sencillo. Solo tenía que cuidar los animales durante la noche, hacer mis rondines cada ciertas horas y asegurarme de que nadie entrara a robar. Me dieron una caseta pequeña donde podía descansar entre rondín y rondín, con una cama, una mesa y un foco que colgaba del techo. Nada lujoso, pero suficiente. El rancho era grande, con vacas, caballos, gallinas y borregos. Durante el día había otros trabajadores, pero en la noche me quedaba completamente solo. Los primeros días fueron tranquilos. Hacía mis rondas, revisaba que los animales estuvieran bien y me regresaba a la caseta a esperar la siguiente. El silencio de la noche no me molestaba, al contrario, me gustaba escuchar los grillos y el viento moviendo los árboles. Pero todo cambió aquella noche de octubre. Era jueves. Lo recuerdo bien porque acababa de cobrar mi primera quincena. Me había acostado temprano, alrededor de las 9 de la noche, porque tenía que levantarme a las 2 de la mañana para hacer el primer rondín. Cuando sonó mi despertador me levanté, me eché agua en la cara y agarré mi lámpara de mano. La noche estaba oscura, sin luna, y hacía un poco de frío. Me puse mi chamarra y salí de la caseta. Empecé a caminar por el sendero que rodeaba los corrales. Los animales estaban tranquilos, algunos dormidos, otros apenas moviéndose. Todo parecía normal. Llegué hasta el corral de las vacas y las conté como siempre hacía. Todas estaban ahí. Seguí caminando hacia donde estaban los caballos y fue ahí cuando lo vi. A lo lejos, como a unos 50 metros, había una figura, una persona. Estaba parada junto a la cerca, completamente quieta. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué hacía alguien ahí a esas horas? Pensé que era un ladrón. Le grité: «Oiga, salga de ahí, esta es propiedad privada». La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí, parada. Agarré mi lámpara con más fuerza y empecé a caminar hacia ella. A medida que me acercaba, pude ver mejor. Era un hombre viejo, o eso parecía. Estaba muy agachado, como si estuviera encorvado, con la espalda jorobada. Vestía ropa oscura y sucia. «Oiga, señor, tiene que irse de aquí», le volví a gritar. Nada, ni una palabra, ni un movimiento. Solo estaba ahí, inmóvil. Seguí acercándome, aunque algo dentro de mí me decía que me detuviera, que me regresara. Pero el trabajo era el trabajo, y yo no iba a dejar que nadie entrara al rancho. Cuando estuve como a unos 15 metros de distancia, pude ver que el anciano tenía el pelo largo y blanco, todo enredado. Su ropa estaba rasgada. Caminaba de una forma rara, muy agachado, casi tocando el suelo con las manos. «Señor, por favor retírese o tendré que llamar a la policía», le dije tratando de sonar firme aunque mi voz empezaba a temblar. Fue entonces cuando pasó. El anciano empezó a moverse, pero no caminó hacia la salida. No, empezó a girarse, muy despacio, dándose la vuelta para quedar de frente a mí. Y cuando vi su cara, sentí que la sangre se me congelaba. No era una cara humana, era la cara de un caballo. Alargada, con ojos grandes y negros que brillaban en la oscuridad. Su boca era enorme, llena de dientes amarillos. La piel era gris, arrugada, con manchas oscuras, y hacía un ruido horrible, como un relincho mezclado con un quejido humano,
algo que nunca había escuchado en mi vida. Bajé la vista casi sin querer y vi sus pies. Un pie era humano, descalzo y sucio, pero el otro era una pezuña de caballo, grande y negra. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. La criatura dio un paso hacia mí, y después otro. Ese ruido seguía saliendo de su garganta, cada vez más fuerte, más agudo. No pensé, solo corrí. Corrí tan rápido como pude, dejando caer la lámpara en el camino. Mis pulmones ardían, mis piernas apenas respondían, pero no podía detenerme. Escuchaba detrás de mí ese ruido terrible y el sonido de algo persiguiéndome. Pasos, pezuñas golpeando el suelo. Llegué a mi caseta y entré de un salto. Cerré la puerta de un golpe y le puse el pasador. Me recargué contra la puerta, respirando agitado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Afuera, todo quedó en silencio por un momento. Pensé que tal vez había logrado escapar, que esa cosa no me había seguido hasta aquí. Pero entonces escuché los pasos. Caminaban alrededor de la caseta, despacio, arrastrándose. La madera del piso crujía bajo su peso, y entonces empezó a tocar la puerta. Golpes fuertes como puñetazos que hacían temblar toda la caseta. Boom, boom, boom. Y entre los golpes, escuchaba esos ruidos, esos quejidos que no eran ni de animal ni de persona, sino de algo en medio, algo que no debería existir. Vete, susurré con lágrimas rodando por mis mejillas. Por favor, vete. Pero los golpes continuaban, y entonces escuché su voz. Una voz ronca, grave, que apenas sonaba humana. Déjame entrar, Mario, déjame entrar. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo? Nunca había visto a esa cosa antes en mi vida. El terror me paralizaba. No podía moverme. No podía pensar. Solo podía quedarme ahí, pegado a la puerta, rogando que no entrara. Empecé a rezar. Recé todas las oraciones que mi madre me había enseñado cuando era niño. El Padre Nuestro, el Ave María, todo lo que recordaba. Las palabras salían de mi boca entre sollozos, una y otra vez, sin parar. Los golpes continuaron durante lo que me pareció una eternidad. Pero poco a poco, muy despacio, empezaron a hacerse más débiles. Los pasos se alejaban. Ese ruido horrible se fue haciendo más y más lejano, hasta que finalmente todo quedó en silencio. No me moví de la puerta en toda la noche. Me quedé ahí sentado, temblando, rezando, esperando que amaneciera. Cada pequeño ruido me hacía brincar, pensando que había regresado. Pero no volvió. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a entrar por la ventana, me atreví a moverme. Muy despacio, quité el pasador y abrí la puerta. La luz del día nunca me había parecido tan hermosa. Salí de la caseta, mirando a todos lados, asegurándome de que no había nada ni nadie cerca. Caminé hacia donde había visto a la criatura la noche anterior, y ahí en el suelo encontré las huellas. Una era una huella de pie humano, como la que dejaría cualquier persona descalza. Pero junto a ella, perfectamente marcada en la tierra suelta, había una huella de pezuña de caballo. Mi cuerpo entero empezó a temblar de nuevo. No estaba loco. No había sido una pesadilla. Todo había sido real. Esa cosa, esa criatura horrible, había estado ahí. Había tratado de entrar a mi caseta. Sabía mi nombre. Recordé las historias que contaba mi abuela cuando yo era niño. Historias sobre los nahuales, personas que podían transformarse en animales, criaturas que habitaban entre dos mundos. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustarnos y que nos portáramos bien. Pero ahora sabía la verdad. Los nahuales eran reales. Necesitaba ayuda. No podía enfrentarme solo a eso otra vez. Dejé el rancho y fui directo al pueblo, a buscar a don Tomás, el curandero. Era un hombre muy viejo que vivía en las afueras, en una casa pequeña rodeada de plantas y hierbas. La gente del pueblo lo respetaba mucho, y decían que sabía de cosas que los doctores normales no podían curar. Toqué a su puerta y cuando abrió, debió ver el terror en mi cara porque me hizo pasar inmediatamente. Le conté todo.
cada detalle de lo que había pasado. Don Tomás me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa. Cuando terminé de hablar, don Tomás suspiró profundo. «Es un nahual», me dijo con voz seria. «Una de las criaturas más peligrosas que existen. Alguien que puede transformarse entre humano y animal. Y si te vio, si sabe tu nombre, es porque te ha elegido». «¿Elegido para qué?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Tomás no respondió directamente. Se levantó y empezó a buscar entre sus frascos y bolsas de hierbas. Sacó varias cosas, plantas que no conocía, polvos de diferentes colores, y me las entregó junto con unas velas. «Esto lo vas a esparcir alrededor de todo el rancho, especialmente cerca de tu caseta. Las velas las prendes adentro antes de que oscurezca. Y esto», me dio un collar con piedras y dientes de animal. «No te lo quites por nada del mundo. Puede que te proteja, puede que no. Los nahuales son muy poderosos, Mario. Lo mejor sería que dejaras ese trabajo». «No puedo», le dije, aunque por dentro sabía que tenía razón. «Necesito el dinero. Mi familia depende de mí». Don Tomás negó con la cabeza. «A veces el dinero no vale la vida». Regresé al rancho esa tarde con las cosas que me había dado el curandero. Hice exactamente lo que me indicó. Regué las hierbas alrededor de todo el rancho, especialmente cerca de mi caseta. Prendí las velas adentro. Me puse el collar y no me lo quité. Recé antes de que cayera la noche. Cuando oscureció, me quedé adentro de la caseta. No quería hacer el rondín, pero era mi trabajo. Así que solo me senté en la cama, esperando, escuchando cada ruido de la noche. Los grillos cantaban. El viento soplaba. Los animales hacían sus sonidos normales. Eran casi las 2 de la mañana cuando todo se quedó en silencio. Un silencio pesado, antinatural. Los grillos dejaron de cantar. El viento dejó de soplar. Hasta los animales se callaron. Me asomé por la ventana y lo vi. Estaba ahí, parado a unos cuantos metros de mi caseta. Esa misma figura jorobada, con su cara de caballo y sus ojos negros que brillaban en la oscuridad. Me estaba mirando directamente, y hacía ese ruido, ese quejido horrible que me helaba la sangre. Empezó a caminar hacia mí, despacio, un paso, otro paso, la pezuña y el pie humano dejando marcas en la tierra. Yo retrocedí de la ventana, el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. «No puede entrar», me dije a mí mismo. «Las hierbas me van a proteger». Don Tomás dijo que me iban a proteger. Pero la criatura seguía acercándose. Llegó hasta donde había esparcido las hierbas, y por un momento se detuvo. Olisqueó el aire, moviendo esa cabeza horrible de un lado a otro, y entonces dio otro paso, cruzando la línea de protección como si no fuera nada. Las hierbas no funcionaron. El terror me paralizó por un segundo, pero entonces reaccioné. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme encerrado esperando a que entrara. Abrí la puerta de golpe y corrí. Corrí hacia la bodega grande que estaba al otro lado del rancho, donde guardaban las herramientas y el alimento para los animales. Escuchaba detrás de mí ese ruido terrible y los pasos. Esa cosa me estaba persiguiendo otra vez, pero esta vez corría más rápido, más cerca. Podía sentirla casi respirando en mi nuca. Llegué a la bodega y entré de un salto. Era un lugar grande de lámina, lleno de sacos de alimento y herramientas. Cerré la puerta de metal y busqué algo para trabarla. Encontré una pala y la puse atravesada en las manijas. Un segundo después la criatura llegó. Empezó a golpear la puerta de lámina con tanta fuerza que todo el lugar temblaba. El ruido era ensordecedor, como truenos. Boom, boom, boom. La lámina se abollaba con cada golpe. Las ventanas también empezaron a recibir golpes. El vidrio rompiéndose, cayendo al suelo en pedazos. Y ese gruñido de enojo, de rabia que no paraba. La criatura quería entrar. Me quería a mí. Me escondí detrás de unos sacos de alimento, tapándome los oídos, rezando, llorando. Los golpes continuaron toda la noche. A veces se detenían por unos minutos,
y yo pensaba que se había ido, pero entonces regresaban con más fuerza. La puerta estaba a punto de ceder. Las bisagras se estaban soltando. No sé en qué momento me desmayé del miedo y del cansancio. Cuando desperté, había luz entrando por las ventanas rotas. Era de día. La puerta seguía cerrada, abollada, casi destruida. Salí temblando de la bodega y miré alrededor. No había nada. Solo el rancho normal, con la luz del sol, los animales despertando. Pero yo sabía que volvería. Esa cosa, ese nahual, no iba a parar. Me había elegido por alguna razón que no entendía, y no se iba a rendir. Fui directo con el dueño del rancho y le dije que renunciaba. No le expliqué por qué, no hubiera entendido. Solo le dije que tenía una emergencia familiar y que me tenía que ir inmediatamente. Me vio extraño, pero no hizo preguntas. Me pagó lo que me debía y me fui. Esa misma tarde recogí mis cosas y me fui del pueblo. Dejé Chiapas y me mudé a la Ciudad de México, lo más lejos que pude. Pensé que ahí, entre tanta gente, entre tanto concreto y edificios, estaría a salvo. Han pasado meses desde aquella noche. He tratado de olvidar, de convencerme de que fue una pesadilla, de que no fue real, pero a veces, en las noches cuando todo está oscuro y silencioso, escucho ese ruido, ese quejido que no es de animal ni de persona, y siento que me están observando. Miro por la ventana de mi departamento y no veo nada, solo las calles vacías de la ciudad, pero sé que está ahí, en algún lugar, esperando. Los nahuales nunca olvidan, y cuando eligen a alguien, no importa qué tan lejos huyas, no importa dónde te escondas, siempre te van a encontrar. Cada noche me duermo con las luces prendidas, cada noche reviso que las puertas estén cerradas, cada noche rezo, y cada noche espero que no sea la noche en que regrese, porque sé que algún día volveré a escuchar ese golpe en mi puerta, esos pasos afuera, esa voz ronca susurrando mi nombre, y esta vez no habrá ningún lugar donde correr. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, con tanto estudio y tecnología, hemos olvidado. Yo siempre fui de los que no creían en nada de eso. Pensaba que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños, pero después de lo que viví, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo cerrar los ojos sin ver esa cosa. Y aunque me fui lejos, muy lejos, sé que no importa a dónde vaya, porque lo que vi aquella noche en el almacén me marcó para siempre. Mi nombre es Adrián. Soy de un pueblito cerca de Chilpancingo, en Guerrero. Toda mi vida he trabajado en lo que salga, y hace unos meses conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un almacén industrial a las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero pagaban bien y el trabajo era sencillo. Solo tenía que hacer rondas por la noche, vigilar que nadie entrara y reportar cualquier cosa extraña. El lugar era enorme, lleno de pasillos oscuros y bodegas con cajas apiladas hasta el techo. Durante el día había mucho movimiento, pero en la noche todo quedaba vacío y silencioso. Los primeros días fueron tranquilos. Me la pasaba caminando de un lado a otro con mi lámpara, checando las puertas y ventanas. A veces me sentaba en mi pequeña oficina a ver videos en el celular para pasar el tiempo. La oficina era un cuartito con un escritorio viejo, una silla y una cafetera que casi nunca funcionaba. Tenía una ventana que daba al patio principal y desde ahí podía ver parte del almacén. Me sentía seguro ahí adentro. Todo cambió una noche de octubre. Eran como las 2 de la mañana y estaba haciendo mi recorrido de rutina. Caminaba por el pasillo central cuando escuché algo raro. Al principio pensé que era el viento moviendo las láminas del techo, pero luego me di cuenta de que el sonido venía de más adentro, del fondo del almacén donde casi nunca iba porque no había nada importante. Me detuve y presté atención. Era como un llanto bajito, mezclado con algo más, como gemidos o quejidos. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí mismo que no fuera cobarde, que seguro era un animal que se había metido. Así que seguí caminando hacia allá, aunque cada paso me costaba más trabajo. El sonido se hacía más fuerte mientras avanzaba. Ya no era solo llanto,
Ahora también escuchaba aullidos, como de un perro herido, pero más grave, más profundo. Mi corazón empezó a latir rápido y mis manos sudaban. La lámpara que llevaba temblaba en mi mano. Llegué hasta la última bodega, la que está completamente al fondo. La puerta estaba entreabierta y de ahí salía el ruido. Empujé la puerta despacio y alumbré con la lámpara hacia adentro. Al principio no vi nada, solo cajas y estantes. Pero entonces algo se movió en la esquina. Dirigí la luz hacia allá y lo que vi me dejó helado. Era un perro. Pero no un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro, y no tenía ni un solo pelo en el cuerpo. Su piel era gris y arrugada, como cuero viejo. Estaba agachado entre las cajas, y tenía la cabeza volteada hacia mí. Sus ojos brillaban con la luz de mi lámpara, pero no era un brillo normal. Era como si tuvieran luz propia. Un brillo amarillo y enfermizo. Me quedé paralizado mirándolo. La cosa también me miraba a mí sin moverse. Nos quedamos así unos segundos que me parecieron eternos. Entonces abrió la boca y vi sus dientes. Eran largos y amarillentos, demasiados para ser un perro normal. Y de su garganta salió un sonido que nunca voy a olvidar. Era mitad gruñido, mitad llanto humano. No pensé. Solo corrí. Corrí por el pasillo sin voltear atrás, con el corazón saliéndoseme del pecho. Escuchaba mis propios pasos resonar en el almacén vacío y el sonido de mi respiración agitada. No sé si esa cosa me siguió o no. No me atreví a voltear. Solo corrí hasta llegar a mi oficina, entré y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí adentro el resto de la noche sentado en la silla, mirando la puerta y sudando frío. Cada ruido me hacía brincar. Estaba aterrado. Cuando por fin empezó a amanecer y llegó mi reemplazo del turno de día, salí de ahí lo más rápido que pude. En mi casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos mirándome. Me repetía a mí mismo que había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Esa tarde, cuando regresé al trabajo, le conté todo a Ramiro, mi compañero del turno anterior. Ramiro era un señor mayor que llevaba años trabajando ahí. Pensé que se iba a reír de mí, pero no lo hizo. Se puso serio y me miró con una expresión que no supe interpretar. «¿Un perro grande sin pelo?», me preguntó en voz baja. «Sí», le respondí. «Enorme, con ojos amarillos y...» «Es el nahual», me interrumpió. Me quedé callado. Había escuchado historias de nahuales toda mi vida, pero siempre pensé que eran solo leyendas. Ramiro se acercó más a mí y bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. «Aquí han pasado cosas, Adrián. Yo nunca te dije nada porque pensé que si no sabías no te pasaría nada. Pero ya te vio. Y si te vio, ya te marcó». Se me puso la piel de gallina cuando dijo eso. «¿De qué hablas? ¿Qué es eso del nahual?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Es una persona que puede convertirse en animal, casi siempre en perro o en coyote. Aquí en Guerrero hay muchos. Dicen que hace años, antes de que construyeran este almacén, aquí vivía un señor muy extraño. La gente del pueblo decía que era brujo, que hacía cosas raras. Un día desapareció y nunca lo volvieron a ver. Pero desde que pusieron el almacén, los guardias de noche han reportado cosas extrañas. 2 renunciaron antes que tú. Yo llevo aquí 5 años, pero solo trabajo de día, y aunque me ofrecieron más dinero para el turno de noche, nunca acepté. ¿Por qué no me dijiste nada antes?», le reclamé molesto y asustado, porque pensé que si no lo buscabas no te encontraría. El nahual solo se aparece a quien se mete donde no debe. Tú fuiste hasta el fondo, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Sentía un nudo en el estómago. Pues ya te vio. Ten cuidado esta noche, no vayas a ese lado del almacén. Quédate en tu oficina y cierra bien la puerta. Y si escuchas algo, no salgas. ¿Me entiendes? No salgas por nada del mundo. Me fui a casa esa tarde con las palabras de Ramiro dándome vueltas en la cabeza. Pensé en renunciar, en no volver más. Pero necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma, y yo era quien pagaba sus medicinas. No podía darme el lujo de quedarme sin trabajo. Esa noche regresé al almacén con el miedo pegado al cuerpo. Traía mi lámpara, mi celular bien cargado,
y hasta un rosario que me prestó mi vecina cuando le conté que había visto algo raro en mi trabajo. Me encerré en la oficina desde el primer minuto y decidí no salir en toda la noche. Las primeras horas pasaron tranquilas. Me quedé sentado viendo el celular, tratando de distraerme. Pero como a la 1 de la mañana, empecé a escuchar ruidos. Eran pasos. Pasos lentos y pesados que venían del pasillo principal. Me asomé por la ventana de la oficina, pero no vi nada. La luz de los postes del patio alumbraba un poco, pero no lo suficiente para ver bien. Los pasos se acercaban, cada vez más cerca. Apagué la luz de la oficina para que no me vieran desde afuera. Mi respiración era tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un silencio horrible, un silencio que me llenó de terror. Y entonces escuché una respiración del otro lado de la puerta, una respiración pesada y húmeda, como la de un animal grande. La puerta empezó a sonar. Algo la estaba empujando suavemente, probando el seguro. Yo estaba pegado a la pared del fondo, con el rosario apretado en una mano y el celular en la otra, sin atreverme a mover ni un músculo. Entonces lo vi por la ventana. Era la misma criatura de la noche anterior, pero ahora estaba parada en 2 patas, como persona. Seguía teniendo cuerpo de perro, pero estaba erguida, y su cara era diferente. Ahora tenía rasgos humanos mezclados con los de animal. Parecía la cara de un anciano, arrugada y horrible, pero con hocico y esos mismos dientes largos. Me estaba mirando directamente a través del vidrio. Nos quedamos así, mirándonos. Yo no podía moverme del miedo. La cosa ladeó la cabeza como estudiándome, y entonces abrió la boca y de ahí salió una voz. Una voz humana, rasposa y vieja. Ya te vi. Eso fue todo lo que dijo. Pero fue suficiente para romper el hechizo que me tenía paralizado. Grité y me eché hacia atrás, tropezando con la silla. Cuando volví a mirar hacia la ventana, ya no estaba. No sé cómo, pero aguanté ahí dentro hasta que amaneció. En cuanto vi los primeros rayos de sol, agarré mis cosas y salí corriendo del almacén. No me despedí de nadie. No fui por mi último pago. Solo quería llegar a mi casa. Vivía cerca del almacén, a unas 5 cuadras. Era una casita pequeña de bloc sin pintar que rentaba desde hacía unos meses. Llegué corriendo y cerré la puerta con seguro, con tranca y con lo que pude. Me metí a mi cuarto y me acosté en la cama, temblando. Traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara horrible y escuchaba esa voz diciéndome, «Ya te vi». ¿Qué significaba eso? ¿Qué me iba a pasar? Me la pasé todo el día encerrado. No salí ni a comprar comida. Solo estaba ahí, esperando que llegara la noche con un terror que me comía por dentro. Cuando oscureció, cerré todas las ventanas y prendí todas las luces de la casa. Puse el rosario sobre mi pecho y traté de rezar, aunque hace años que no lo hacía. No sé ni si lo estaba haciendo bien. Como a las 11 de la noche empezó. Primero fueron rasguños en la ventana de la sala. Rasguños lentos y constantes, como uñas largas contra el vidrio. Me quedé quieto en mi cama, tapado hasta la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces escuché los pasos en el techo. Mi casa tenía techo de lámina y el sonido era inconfundible. Algo pesado caminaba allá arriba. Paso, paso, paso. Lento y deliberado, como si quisiera que supiera que estaba ahí. Los rasguños en las ventanas continuaron. Primero en una ventana, luego en otra, luego en otra. Como si estuviera rodeando la casa. El techo de lámina crujía con cada paso. Sentía que en cualquier momento iba a atravesarlo y caer sobre mí. No aguanté más. Me levanté de la cama y corrí hacia la ventana de mi cuarto. No sé por qué lo hice. Fue como si algo me llamara. Me asomé por la cortina y ahí estaba. El nahual estaba parado en el patio, en 2 patas, mirando hacia mi ventana. La luz de la luna lo alumbraba completo, y pude verlo bien. Ya no era solo perro ni solo humano. Era algo horrible, una mezcla de las 2 cosas. Su cuerpo sin pelo brillaba con la luz de la luna. Sus brazos eran largos y terminaban en manos con garras. Y su cara de viejo con hocico, me miraba con esos ojos amarillos que parecían ver dentro de mí.
Sonrió. Te juro que sonrió. Y levantó una de sus manos con garras y me hizo una señal, como llamándome para que saliera. Cerré la cortina de golpe y me alejé de la ventana. Los rasguños continuaron toda la noche. Los pasos en el techo no pararon, y cada tanto escuchaba esa voz rasposa llamándome por mi nombre. «Adrián». No dormí nada esa noche. Cuando por fin amaneció, los ruidos pararon. Esperé hasta que el sol estuvo bien alto y entonces hice mi maleta lo más rápido que pude. Metí mi ropa, mis papeles, mi dinero, dejé todo lo demás. Le hablé a mi mamá y le dije que me tenía que ir, que había conseguido un trabajo mejor en otro estado. Ella no entendió por qué tan de repente, pero no le conté la verdad. ¿Cómo iba a contarle? Tomé un autobús ese mismo día. No importó a dónde, solo quería irme lejos. Terminé en Monterrey, del otro lado del país. Conseguí trabajo en una tienda y renté un cuarto pequeño. Han pasado 3 meses desde entonces. Pensé que aquí estaría a salvo. Pensé que si me alejaba lo suficiente me dejaría en paz, pero hace 2 noches escuché rasguños en mi ventana, y anoche vi huellas en el polvo de mi balcón. Huellas que no son de perro ni de persona. Huellas que son de las dos cosas. Sé que me encontró. Sé que no importa a dónde vaya, porque cuando un nahual te marca, no te suelta nunca. Esta noche, cuando oscurezca, volverá, y yo ya no tengo a dónde huir.